El tema que tengo por objeto exponer frente a ustedes es el delito de lavado de activos en la sentencia plenaria casatoria. Sobre el particular me voy a detener en algunos puntos que han generado intercambio de ideas, discusión, sobre todo porque son cuestión o punto de discusión en el día a día en la resolución de diversos casos en la práctica de la Administración de Justicia Penal en nuestro país. Habría que observar como punto preliminar el correlato en virtud del cual surge esta sentencia plenaria casatoria. El delito de lavado de activos está regulado en nuestra legislación en el Decreto Legislativo 1106, es una ley penal especial que regula el delito y en sus artículos 1, 2 y 3 ha definido el delito más o menos de la siguiente manera: quien guarda, oculta, esconde, transporta, transfiere dinero o bienes de origen ilícitos en conciencia de que estos son bienes de origen ilícito y con la finalidad de ocultar esta característica de que son bienes ilícitos, entonces incurre en el delito de lavado de activos. Es decir, lavado de activos es, como su nombre también ya da pautas para poder entender en qué consiste el delito, es blanquear, lavar, ocultar el origen ilícito de los bienes que se tiene, que se guarda, que se esconde o que se oculta, ¿no? Son los actos que realiza una persona en relación a bienes que tienen su origen en la comisión de un delito previo. Así, la ley en sus artículos 1, 2 y 3 es que define el delito de lavado de activos. Bueno, parecería entonces que el delito está medianamente claro. En consecuencia, los jueces deberían entender en qué consiste el delito, los fiscales también, y por supuesto en aplicación en el caso concreto de la ley, todo debería ir de manera ordenada. Sin embargo, esto no ha sido así. El delito de lavado de activos en su aplicación práctica por fiscales y jueces ha sido muy problemático de tal manera que de cuando en cuando se ha ido discutiendo en relación a la legitimidad de la ley que nosotros tenemos, la ley que regula el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque se han presentado diversos casos allí donde no se tenía la certeza de que los bienes que tenía el presunto autor del delito de lavado de activos eran de origen ilícito y sin embargo se ha insistido en que estos casos constituirían casos de lavado de activos, es decir, según la opinión del Ministerio Público, configurarían el delito de lavado de activos y por tanto se solicita al juez se impongan las penas que correspondan y en algunos casos ciertamente los jueces han sancionado como tal. ¿Cuáles son esos casos problemáticos? En primer lugar, habría que descartar aquellos casos donde claramente en la investigación se determina que los bienes que el presunto autor del delito de lavado de activos tiene son claramente de origen delictivo. Entonces estos casos no han generado mayor discusión, pero han habido muchos otros casos y son la mayoría de los casos con los cuales se enfrenta el sistema de justicia penal en nuestro país en esta materia, donde no se tiene la certeza de que los bienes que posee y que están en cuestión el investigado, el acusado, lo son, es decir, son de origen ilícito. La mayoría de los casos de lavado de activos con que se enfrenta nuestro sistema de justicia penal son casos donde se ha evidenciado en una determinada persona un desbalance patrimonial, es decir, se tiene vehículos, se tiene bienes inmuebles, se tiene dinero en el banco, del cual se sospecha provienen de origen ilícito, pero sin embargo no existe una prueba al respecto. Hechos normalmente durante el curso de la investigación se suele hacer en este tipo de casos algunos exámenes periciales
contables orientados a establecer básicamente si hay o no hay desbalance patrimonial, es decir, si la persona puede justificar de manera razonable que ese patrimonio proviene del ingreso legítimo de sus bienes. Y entonces, siempre durante las investigaciones de estos delitos, la investigación en los casos de lavado de activos están orientados básicamente a determinar si hay o no hay desbalance patrimonial en el investigado. Y claro, en muchos casos se evidencian desbalances patrimoniales y en otros casos irregularidades de corte contable, tributario. Y este dato, el dato de observarse en el caso concreto un desbalance patrimonial, observarse claramente infracciones de corte tributario o desarreglos contables de manera clara, de tal manera que al final la persona que tiene, imaginemos, alguien tiene una casa de 4 o 5 pisos y que luego no puede justificar claramente de cómo hizo para construir la casa, o sea, sus cuentas tienen ciertos ingresos, pero no los cubre todo en función de una pericia que dice que la casa vale como 500.000, pero finalmente logra justificar ingresos formales, por supuesto, por 200.000, entonces faltarían 300.000 soles de cómo justificar, y a veces las personas no pueden justificar. He hecho el análisis formal, porque un contador lo que hace es analizar formalmente boletas, facturas de ingresos o cualquier otras declaraciones juradas que haya sobre el particular, y al final sigue evidenciándose un desbalance en el sentido de que una persona no puede justificar el patrimonio que tiene. Se presenta un caso típico en el día a día de la Administración de Justicia en materia de lavado de activos que lleva o que habilita a que una persona sea investigada por el delito de lavado de activos y respecto del cual al final se solicita una pena. Entonces, este es el caso típico del delito de lavado de activos con el cual se enfrenta nuestro sistema de justicia y respecto al cual se han generado algunas discusiones de importancia en relación al por qué se ha pronunciado la Corte Suprema. Aquí quiero hacer solo un paréntesis. Lamentablemente, en nuestro sistema de justicia se ha señalado, entre otras tantas cosas, en relación a la sanción de los actos de lavado de activos, de que no existen sentencias o demasiadas sentencias sobre ese tipo de delitos y que no existe en las estadísticas que se hace sobre la Administración de Justicia, en consecuencia no se considera eficaz a la legislación que se tiene. En general, el sistema de justicia orientado a sancionar, o sea, no es eficaz, no está funcionando. Y por tanto, se clama que el sistema de justicia funcione eficazmente para lograr sanciones al respecto. Entonces, no se está observando un punto muy importante en esta discusión. Y el punto importante es que del grueso de casos con el cual se ocupa el sistema de justicia en el país, son casos como los que acabo de reseñar, o sea, no típicos de organizaciones criminales que se dedican al lavado de activos, o casos grandes, si bien no de organizaciones criminales, casos que evidencien gravedad en relación a la comisión de estos delitos, que afecten gravemente el sistema económico. Porque la pregunta será, por ejemplo, en un caso, el caso típico que menciono, por ejemplo, una persona de 60 años que tiene una casa de 5 pisos, que puede justificar dinero hasta por 200.000, pero no los 500.000, si ese caso, donde se evidencia el desbalance patrimonial, pone en jaque el sistema económico en el país, si eso es tan grave para el sistema económico del país. Entonces, mi opinión es que claramente no. Hay, por supuesto, habrá respuestas desde el derecho que las voy a reseñar en adelante, pero que no son el caso típico del delito de lavado de activos. La Convención de Viena de Naciones Unidas no se ha plasmado para luchar con este tipo de irregularidad, informalidad o claramente ilegalidad, no, sino para luchar claramente contra las organizaciones criminales que se dedican a diversos crímenes graves y que el delito de lavado de activos posibilita hace que estas organizaciones criminales puedan pervivir en el tiempo y generar los daños que generan,
para eso se ha generado se ha plasmado en la legislación internacional y en consecuencia en las legislaciones nacionales la legislación de lavado de activos. Entonces, la anotación y el punto de crítica que hago al sistema de justicia penal en materia de lavado de activos de nuestro país es que está colapsado con casos como los que reseño, casos menores, casos de una persona que de pronto en el lío de un juicio privado se suele denunciar por lavado de activos y claro, a cualquier persona le es muy difícil justificar el dinero que tiene y eso no debe partir de la consideración de que todos quienes no pueden justificar debidamente su patrimonio son lavadores de dinero. Es probable, por ejemplo, que si es que se hacen exámenes contables a nuestras familias, a todas nuestras familias de los aquí presentes, probablemente un 50% se observen irregularidades en el manejo de las cuentas, porque probablemente se tenga patrimonio y no todo esté claramente documentado. Ese solo dato podría llevar adelante a que se abra una investigación por lavado de activos. Puede parecer mi afirmación un poco lejana, pero de ese tipo de casos está colapsado el sistema de justicia en materia de lavado de activos en el país, no de los grandes casos de criminalidad organizada. Y lo que debería habilitar nuestro sistema de justicia es concentrarse en relación a esos casos, a los casos de lavado de activos, de narcotráfico u otros delitos graves que posibilitan una afectación grave al sistema económico en el país, a la seguridad de nuestro país, a bienes jurídicos relevantes e importantes de nuestro país. Estamos nuevamente, subrayo, frente a una legislación que se ha creado con esos fines. El delito de lavado de activos, señores, es un delito nuevo en nuestra legislación. No se tenía sino hasta el Código Penal, pero bueno, 1991. La Convención de Viena de Naciones Unidas data del año 80. Es reciente la legislación en el marco internacional y ya en aplicación de este marco internacional en las legislaciones nacionales desde el Código de 1991. ¿Por qué surge la legislación en materia de lavado de activos? Porque todos los estados reunidos en Naciones Unidas reportaban año a año el resultado de sus prácticas en la lucha contra el narcotráfico, en primer lugar. El objetivo era luchar eficazmente contra el narcotráfico porque era un delito grave que involucraba el accionar de organizaciones criminales que ponían en jaque las seguridades nacionales, ponían en jaque la propia vigencia, conformación y buen funcionamiento de las administraciones públicas, porque tenían un efecto de corruptor muy importante de estas organizaciones, corrompían policías, funcionarios, se tenía grandes o ingentes cantidades de dinero que posibilitaba incluso en materia de logística estar bien armados para hacer frente a las fuerzas de seguridad, con lo cual posibilitaban que su negocio ilícito prospere sin dificultad alguna en todos los estados. De tal manera que en Naciones Unidas, cada vez que se hacía un reporte del resultado de la lucha contra esta criminalidad, el narcotráfico, los reportes de todos los estados casi unánimemente señalaban que los esfuerzos de los diversos estados habían sido inútiles, se declaraban como tal y que había que hacer más, y año a año se adoptaban nuevas medidas y nuevas políticas para hacer cada vez más eficaz la lucha contra el narcotráfico. Por eso es que la legislación en materia de narcotráfico ha ido modificándose, entre otras medidas, afianzando nuevos formas de criminalidad y por tanto sanciones mayores a estas nuevas formas de criminalidad y otras incrementando las penas para el delito de narcotráfico. Pero en 1988, en esta famosa reunión de Naciones Unidas, los reportes nuevamente, como años atrás, fueron obtuvieron como resultado el fracaso total.
Entonces decían, bueno, si vamos a insistir en lo mismo, en incrementar penas o nuevos tipos, vamos a nuevamente el próximo año regresar con nuevos reportes en el mismo sentido. Debemos cambiar de política. Y justamente uno de esos cambios de política criminal en materia de narcotráfico fue crear o proponer la sanción del delito de lavado de activos. Es decir, no ataquemos, no sancionemos más el narcotráfico, sino sancionemos a quienes posibilitan o se convierten en los financistas, a quienes son, o ataquemos las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. Fue un poco la idea que estaba detrás de la Convención de Viena. Si nosotros privamos de recursos, privamos de financiamiento a las organizaciones criminales, vamos a ser más eficaces en la lucha contra el narcotráfico. Entonces esa fue la medida mediante la cual se implementó en la Convención de Viena la idea política de sancionar el delito de lavado de activos. Y de la Convención de Viena, en tanto esta constituye un tratado internacional, se adecuó las legislaciones nacionales y se implementó en nuestro caso en el Código Penal de 1991 y después en diversas otras leyes. Con lo cual quiero subrayar una cosa: el delito de lavado de activos se ha estatuido internacionalmente y en consecuencia también en la legislación nacional para luchar eficazmente contra la criminalidad organizada que comete delitos graves. El delito de narcotráfico. Es más, la Convención de Viena fue Convención de Viena para la lucha eficaz contra el narcotráfico. Así se llamaba el tipo. Y cuando se implementa el delito de lavado de activos en nuestra legislación por primera vez en el Código Penal de 1991, se constituye como el delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. Con lo cual queda claro que la voluntad política internacional y nacional era luchar eficazmente contra el narcotráfico, contra las organizaciones criminales que cometían este delito. Es decir, el delito de lavado de activos no se crea para sancionar el lavado en sí, se crea para sancionar o luchar eficazmente contra el narcotráfico. Es una medida necesaria de política criminal. Se presumía que es una medida adecuada para luchar contra esta criminalidad. Por eso es que se dice ya desde la perspectiva dogmática que el delito de lavado de activos es un delito instrumental. O sea, no tiene un bien jurídico per se de protección, sino lo que busca es como la herramienta, el puente para hacer más eficaz la lucha contra el narcotráfico, porque ese es en realidad nuestro objetivo final. Nunca debemos perder cuál es el objetivo político criminal del Estado, es hacer eficaz la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque se trata de un delito grave cometido por organizaciones criminales con todas las consecuencias graves que nosotros ya conocemos. Con el paso del tiempo, por supuesto, se ha ido entendiendo de que no solo el narcotráfico es el delito grave, hay otros tantos delitos graves. Ahí se puede incluir el tráfico de armas, la trata de personas, se ha incluido dentro de nuestra legislación los delitos de corrupción de funcionarios, los delitos tributarios y otros tantos delitos. En la ley, en nuestra ley, en el artículo 10 podemos nosotros revisar, son 14 delitos a los que, según nuestro legislador, son los delitos graves. Entonces, el objetivo final, la finalidad político-criminal del legislador es. Yo pienso que entender esto es la clave para hacer más racional la acción del sistema de justicia, pero también la interpretación de las diversas leyes que componen nuestro ordenamiento jurídico en esta materia. Lo digo del sistema penal porque el sistema penal nuevamente debería dejar de lado los casos de lavado, o lo que ellos denominan como de lavado de activos, allí donde una persona en particular no puede justificar su patrimonio de manera correcta, adecuada. Si, por ejemplo, mañana ven mis cuentas y yo no puedo justificar el patrimonio que tengo y no puedo justificar 100.000 soles o 200.000 soles o 300.000 soles, ese solo dato no debería hacer que el sistema de justicia penal de lavado de activos se ocupe de mí. Pienso que eso es inadecuado político-criminalmente, hasta torpe, si se quiere luchar eficazmente contra el lavado de activos,
porque fiscales, jueces van a estar ocupados en mí durante 1, 2, 3, 4, 5 años hasta que haya una decisión final. Creo que es mucho más ágil y eficaz y adecuado que inmediatamente incauten mis bienes. Y por supuesto, dado que no puedo justificar, es porque no se ha tributado, evidentemente, no se ha declarado en su oportunidad. Y será mucho más eficaz incautar y llevar un proceso de expropiación de esos bienes, ¿no? Entonces, es lo que se hace en otras legislaciones. Se hace así en Estados Unidos, que tanto se cita en materia de lucha eficaz contra el lavado de activos. Pero no llevar un proceso, introducirme en todo un sistema orientado esto con policía especializada, fiscales especializados, jueces especializados, e incluso llamar a la Corte Suprema de Justicia a conocer este tipo de casos. Este tipo de casos, por supuesto, que llegan a la Corte Suprema de Justicia. Yo conozco de varios casos que están siendo conocidos así, y en el día a día nosotros lo podemos ver. El país, no solamente Lima, el país, cada distrito judicial del país, el número de casos de lavado de activos se incrementa año a año más en estos tiempos donde se considera que una buena actuación del sistema de justicia es orientar la actuación a este tipo de casos. No, creo que el sistema de justicia en materia de estos delitos y nuestra legislación debería estar orientado a sancionar aquello que originariamente la Convención de Viena había tenido por objetivo: luchar eficazmente contra la criminalidad organizada que se dedica al narcotráfico, veamos ahora en estos tiempos el terrorismo, tráfico de armas, trata de personas, corrupción y todos los otros delitos graves. Eso sería más inteligente, más eficaz, le haríamos mucho bien al país si es que racionalizáramos así. Cerrado este paréntesis un poco amplio, pero creo que es la pieza clave y fundamental para entender la problemática que está detrás del delito de lavado de activos. Debemos señalar que esta sentencia que pretendo comentar está un poco también motivada por estas discusiones en materia de mejor o adecuada interpretación de la ley de lavado de activos. ¿Cómo surge y por qué surge esta sentencia plenaria casatoria? Hubo una sentencia de la Corte Suprema que conoció un caso acontecido en Arequipa, que la famosa casación 92-2017 Arequipa. Es un caso que la Corte Suprema conoce, donde a una persona originariamente se le estaba investigando por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Es un delito en nuestro ordenamiento jurídico menor porque tiene penas de hasta 4 años de pena privativa de libertad. Y sobre la base de esa investigación por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, que se presumía había cometido esta persona, luego se amplía la imputación para considerar que el autor de este delito además habría cometido el delito de lavado de activos. ¿Qué se imputaba concretamente al acusado? Haber cometido el delito de lavado de activos, porque el patrimonio que tenía presuntamente era ilícito, o sea, porque provenía de la comisión de un delito de fraude en la administración de personas jurídicas. ¿Qué significa fraude en la administración de personas jurídicas en nuestra legislación? Que alguien administra una persona jurídica, es decir, una empresa cualquiera, y puede incurrir en apropiarse el dinero de la empresa, no falsear documentos, balances, sobre todo defraudar a los dueños, a los socios o a los otros gerentes o a terceras personas, por ejemplo, imaginemos a acreedores, o sea, para no pagarles. Realiza cualquier tipo de actividades de fraude en la administración de una empresa cualquiera y como tal incurre en delito. Eso es el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Como notarán, en primer lugar, o la balanza se inclina a decir que es un delito que afecta a otro particular cualquiera, ¿ya? A los propios dueños de la empresa, si el gerente o el administrador no les brinda la información correcta, o a terceras personas que están vinculados a la empresa, acreedores, clientes, etcétera. Y como verán, es un delito menor en relación a los diversos otros delitos que componen nuestro ordenamiento jurídico.
y se presume que en el caso de alguna manera este señor a quien se le investigaba por este delito se presume que habría cometido este delito y que el patrimonio que tendría provendría de haber administrado mal una empresa. Entonces, eso era el delito de lavado de activos, por el cual todo el sistema de justicia se movía para sancionar ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Llegó a la Corte Suprema en un incidente para decidir si eso era delito o no, porque se instó a eso, se instó a que la justicia se pronuncie si eso en relación al cual se le venía investigando debía ser sancionado o configuraría el delito de lavado de activos. Y la Corte Suprema dijo no puede ser delito de lavado de activos ese comportamiento, porque el delito de lavado de activos, ojo, en relación a la idea que les presenté, tiene como acción típica guardar, ocultar bienes que provienen de delitos graves, dijo la Corte Suprema. Y el delito de fraude en la administración de personas jurídicas no es un delito grave, por tanto, no es delito de lavado de activos. Puede configurar otro delito, el propio delito de fraude en la administración de personas jurídicas podría configurarse, o cualquier otro delito, pero el delito de lavado de activos no lo es. Además, en el caso concreto, la Corte Suprema señaló que eso era así, porque el artículo 10 de la Ley de Lavado de Activos, además, no lo contemplaba dentro del catálogo de delitos graves que contempla la ley. Ahí está el narcotráfico, está el tráfico de armas, la trata de personas, corrupción, fraude tributario, pero uno busca ahí el delito de fraude en la administración de personas jurídicas y no está. Pero la ley contiene una cláusula general, dice, o cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales. A ver, un poco aquellos que no están un poco ligados a esta temática, quizá les pueda ayudar la lectura de la ley. El artículo 10 en su segundo párrafo dice: el conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o, ojo, cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. Entonces, el punto en discusión estuvo aquí en relación a esta famosa cláusula general o cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales. Muy bien, pongámonos en contexto. El delito de lavado de activos tiene en su estructura típica, al leer el artículo 1, 2 y 3 de la ley, siempre la referencia a que el autor del delito hace algo con bienes que provienen de la comisión de un delito previo. Por eso es que en esta discusión se suele hablar del delito previo o del delito fuente. ¿Por qué? Porque el autor del delito de lavado de activos lo que hace es justamente algo con algún bien que tiene su origen en la comisión de un delito previo. Porque el tipo penal, por eso dice lo siguiente. Por ejemplo, el artículo 1 dice: el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Entonces, el autor del delito de lavado de activos siempre lo que hace es algo con bienes que tienen su origen en la comisión de un delito previo. Entonces, ¿cuál es ese delito previo? El artículo 10 dice: estos 14 delitos graves y cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. Bueno, la pregunta es: ¿cuáles son esos otros delitos con capacidad de generar ganancias ilegales? Dado que la norma en sí no establece una restricción, uno podría decir, pues cualquiera, la ley es clara. La ley dice cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, y entonces ese otro u otros delitos previos son cualquier otros delitos, con lo cual se vacía de contenido al objetivo político criminal. La ley anterior a esta señalaba
restringía la aplicación de la norma de manera genérica, como lo hace. Decía algo así como cualquier otro delito de igual naturaleza. Y entonces, esto hacía referencia a que podría ser cualquier otro delito igual de grave que estos 14 delitos. Entonces ya existía una restricción, pero la nueva ley, el decreto legislativo 1106, no establece esta restricción y dice cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. Y entonces se generó una gran discusión. ¿Cuáles son? ¿Esto es así? Yo señalaba, cuando todavía no existía esta sentencia y de cuando en cuando tenía la oportunidad de escribir o discutir o comentar esta temática, yo decía que esta cláusula, la cláusula que establece la ley, es una cláusula inconstitucional, porque es una cláusula general, y las cláusulas generales para la tipificación de delitos está proscrito en el derecho penal, en virtud del principio de legalidad. El principio de legalidad ordena que en materia penal, aquello que está prohibido bajo sanción de pena debe estar expresamente señalado en la ley. En el derecho penal no se puede legislar con cláusulas generales, porque el principio de legalidad, en su subprincipio de lex stricta, señala que se debe señalar claramente cuál es el comportamiento prohibido, o dicho de otra manera, se debe señalar claramente en qué consiste el delito. Cuando te dicen aquí, o cualquier delito con capacidad de generar ganancias ilegales, surge inmediatamente la pregunta, ¿y cuál es ese otro delito? El solo dato que uno ya se interrogue y se pregunte de cuál es ese otro delito es la constatación de que está haciendo mucho daño la introducción de una cláusula general. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que preocuparse es probablemente el investigado, pero luego el fiscal también se va a preocupar. Dice, ¿y cuál es ese otro delito? Y no lo va a responder inmediatamente. ¿Qué hará? No lo sé. Me imagino buscar libros, buscar jurisprudencia, etcétera. Y los jueces, lo mismo. Los jueces, a la hora de decir si un delito que no estaba contemplado dentro de los 14, cualquier otro delito, es o no es un delito fuente, van a tener que pensar si es razonable o no es razonable, si es adecuado o no es adecuado. Precisamente ese tipo de disquisiciones, de dudas que surgen en la aplicación de la ley es lo que prohíbe el principio de legalidad en materia de derecho penal. Por esa razón, la utilización de cláusulas generales como claramente utiliza este decreto legislativo es claramente inconstitucional. ¿Ya? Entonces, lo que hizo la Corte Suprema, al conocer el caso en mención de la famosa casación 92-2017 Arequipa, dijo, la imputación fiscal dice que hay delito de lavado de activos porque el presunto autor habría realizado algún acto con bienes que provendrían del delito de fraude en la administración de personas jurídicas, pero en la ley no está el delito de fraude en la administración de personas jurídicas como grave, pero aquí se está alegando la aplicación de la norma que dice cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales. Y por supuesto que la Corte Suprema tiene que hacer la interpretación, ¿no ven? Los insta a pensar. Y entonces la Corte Suprema hace un razonamiento. Y lo que hizo la Corte Suprema, al señalar y decir que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas no puede ingresar como parte de cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales, es porque ha entendido, la Corte Suprema entendió que solamente debían, dentro de esta cláusula, incluirse delitos graves. Primer punto. Ahora, segundo punto, ¿cuáles son delitos graves? ¿Cuáles son los delitos graves y cuáles son los delitos no graves? Nuevamente, otro dolor de cabeza intenso para la doctrina y la jurisprudencia, porque la ley no nos da datos que habiliten diferenciar cuáles son los delitos graves y cuáles no. Nuestra ley no establece esa distinción. Y entonces, por supuesto, si eso no es claro, lo que hizo la Corte Suprema es lanzar algunos criterios. Justamente eso es tarea de la Corte Suprema, establecer
pautas o criterios para poder hacer más racional la interpretación de la ley penal allí donde amerita una interpretación, y este caso era un caso típico, adecuado para esa interpretación. Y lo que dijo la Corte Suprema es: 4 años normalmente en nuestro ordenamiento jurídico posibilita que un juez, dado el caso concreto, por ejemplo, pueda dictar una pena suspendida, ¿no? Más allá de 4, habilita que un juez pueda dictar una pena efectiva. Parece razonable. Además, atendiendo ya a la naturaleza misma del delito, el fraude en la administración de personas jurídicas no es un delito grave en relación a los demás delitos que afectan bienes de la comunidad. Entonces, según la Corte Suprema, entonces, este delito no era un delito grave. Y este dato, junto a otras afirmaciones, como por ejemplo, si se debe o no se debe probar el delito fuente en un proceso por lavado de activos, generaron una discusión intensa en nuestro país, como pocas, porque las discusiones de orden dogmático, de interpretación de la ley, normalmente no van a los sedes de televisión o a las páginas de los diarios de nuestro país, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público denunció esto como un acto de impunidad. O sea, la Corte Suprema estaría habilitando la impunidad de nuestro país. Con esa decisión, la decisión de la Corte Suprema en esta casación, estaría haciendo o bloqueando la lucha eficaz contra el lavado de activos, y por tanto todo el sistema penal iba a verse claramente afectado con este tipo de acción por parte de la Corte Suprema, con lo cual el país se iba a convertir en un paraíso fiscal. O sea, que un poco más íbamos a estar en el, no sé cómo decir, era el apocalipsis, ya. Y se instó, se salió a los medios de comunicación, se llamó al fiscal de la Nación a pedir que el fiscal deba intervenir en esta discusión. El fiscal hizo eco de eso, equivocadamente, según mi opinión, y pidió a la Corte Suprema que la Corte Suprema, el Pleno, o sea, el Pleno de la Corte Suprema, los jueces penales, haga algo sobre el particular, porque si no hace algo, todo el sistema de justicia y todo lo bien que estaban haciendo el sistema de justicia, todo el éxito que se estaba logrando en materia de lucha contra el lavado de activos, iba a fracasar. Eso fue el pedido. Y por supuesto, la Corte Suprema, porque la ley así lo ordena, aceptó el pedido del fiscal de la Nación para llamar por primera vez en la historia de nuestro país, por primera vez, la Corte Suprema se reunió para discutir un caso y emitir su sentencia plenaria casatoria 1 del 2017. La primera vez que hizo eso la Corte Suprema en su historia, y con un caso como este. Muy bien, esos son los antecedentes de esta sentencia. Y en esta sentencia, por supuesto, se instó a la Corte Suprema a pronunciarse sobre diversas cosas. A propósito del caso en concreto, se le pidió pronunciarse sobre varios puntos. Voy a mencionar solamente 3 muy importantes. 1. ¿El delito fuente es o no es un elemento del tipo penal del delito de lavado de activos? Eso era uno de los puntos, probablemente junto al tema probatorio el más importante. ¿Es el delito fuente o los delitos fuentes elemento normativo del tipo penal? Primera pregunta. 2, que motivó la sentencia casatoria. ¿Cuáles son los delitos graves? ¿O se debe habilitar necesariamente algún delito grave? O, como lo dice la ley, en realidad la ley no hace referencia a ningún delito grave, entonces cualquier delito puede ser un delito precedente, un delito fuente del delito de lavado de activos. Y 3, ¿cuál es el estándar probatorio que se requiere para condenar a una persona por el delito de lavado de activos? Esos serían 3 de los temas que me gustaría comentar. En relación al primer punto, ¿el delito fuente es o no es un elemento del tipo penal? Lo que se señaló, o lo que la sentencia casatoria cuestionada,
señaló en sus considerandos es que el delito fuente era un elemento del tipo penal del delito de lavado de activos y por tanto debía ser materia de prueba en el proceso para condenar legítimamente a una persona por el delito de lavado de activos. Esa fue la afirmación. Contra esta afirmación de la Corte Suprema, por supuesto, nuevamente subrayo, la Fiscalía en pleno salió diciendo que no era posible. Esa era una manera de afectar la lucha eficaz contra el lavado de activos. Sin embargo, no se notó que la propia Corte Suprema, en un acuerdo plenario anterior, creo que era el 3 del 2010, en este acuerdo plenario, ya había señalado expresamente en un considerando que el delito fuente es o era un elemento normativo del tipo penal. Y claro, y si es un elemento del tipo penal, tiene que ser materia de prueba. Ese era el estado de cosas. Entonces lo que hizo la Corte Suprema es simplemente ratificar su propia doctrina jurisprudencial, nada más. No dijo nada nuevo, pero por supuesto aquí se cuestionó eso. ¿Por qué? Porque ya desde hace un tiempo atrás se venía nuevamente renovando la discusión de si eso era adecuado o no era adecuado. Y claro, motivó pronunciamiento de la Corte Suprema. Yo creo que bien, al final de cuentas hizo bien en este tipo de cuestionamientos porque motivó nuevamente una discusión y una decisión nueva de la Corte Suprema. Sobre este punto en particular, la Corte Suprema, nuevamente en esta sentencia plenaria casatoria, se pronunció y ratificó su doctrina jurisprudencial. La Corte Suprema ha señalado que el delito fuente es un elemento del tipo penal. ¿Por qué? Vamos a leer expresamente lo que dice la Corte Suprema. En el fundamento 21 de la sentencia plenaria casatoria, la Corte Suprema dice ahora lo que constituye en adelante doctrina jurisprudencial. Dice que para la condena de un delito de lavado de activos, como para cualquier otro, es necesaria la convicción más allá de toda duda razonable, basada en parámetros objetivos y racionales, de que concurren todos y cada uno de los elementos del delito. Ojo, está hablando de los elementos del delito. Primero, dice la Corte Suprema, una actividad criminal previa, idónea para generar determinados activos. Punto. El tema está zanjado. Contrariamente a lo que los fiscales pedían y cuestionaban, que el delito fuente o el delito precedente no debía constituir un elemento normativo del tipo y que eso era el obstáculo mayor, la razón de la catástrofe que se iba a originar en el país, la Corte Suprema reafirma su doctrina jurisprudencial, porque era casi obvio. La ley señala en el artículo 10 lo siguiente. Primero, para leer sistemáticamente. En el artículo 1, miren lo que dice la ley. Y lo que ordena y lo que manda es la ley, ¿cierto? Es lo que manda, es la ley, principio de legalidad. Dice actualmente, el que convierte o transfiere dineros, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce. Nada más, no dice nada más la ley. Y en el artículo 10 dice lo siguiente, el conocimiento del origen ilícito, es decir, la ley está explicando a qué se refiere cuando dice bienes de origen ilícito. Dice la ley en el artículo 10, el conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos contemplados en el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales, dice, como los siguientes, y menciona cuáles son. ¿No? Entonces, queda claro que según nuestra ley, el delito de lavado de activos tiene como delito fuente de los bienes a un delito previo.
Lo dijo la Corte Suprema en su acuerdo plenario 3 del 2010, cuando dijo que el delito fuente era un elemento normativo del tipo, y lo dice ahora en esta sentencia plenaria casatoria, que es doctrina vinculante jurisprudencial hacia el futuro, vigente, de obligatorio acatamiento por los jueces de la nación. Lo siguiente, dice que es un elemento del tipo, primero, una actividad criminal previa, idónea para generar determinados activos. Es un elemento del tipo. Y en consecuencia, contrariamente a lo esperado, la Corte Suprema afirmó que el delito fuente es un elemento normativo del tipo. Con lo cual, yo diría, todo lo demás debería caer casi como un castillo de naipes para orientar una interpretación más restrictiva y garantista de la ley de lavado de activos, ¿ya? Punto número 2. En relación a la cláusula general, la Corte Suprema, según mi entender, no hizo lo que debía hacer, que es declarar la inconstitucionalidad de esta norma. Es más, declaró su legitimidad, lo cual es sorprendente de la Corte Suprema que no hizo una interpretación de reducción teleológica para hacer más racional la aplicación de esto. Y lo que dijo es cualquier delito puede ser delito previo. El delito de fraude en la administración de personas jurídicas que ocupó la discusión, también, ese delito también puede ser. Así es que cualquier delito, con lo cual creo que se posibilita con un pronunciamiento tal de la Corte Suprema aplicaciones bastante contradictorias o contrarias, mejor, a aquello que es el objetivo político criminal de esta legislación y del sistema de justicia en materia de este delito. Porque cualquier delito, ¿qué delito puede ser? Cualquiera, estafa, sí. Cualquier delito, injurias, por ahí decían en las discusiones, es decir, las calumnias que a veces posibilitan dinero en medios de comunicación. Si alguien sobre la base de las calumnias obtiene dinero y luego le denuncia por lavado de activos, ¿puede ser autor del delito de lavado de activos? Sí, según interpretación de nuestra Corte Suprema y de aquellos que defienden ese tipo de interpretación, señalando que cualquier delito puede ser delito fuente del delito de lavado de activos, también constituye delito de lavado de activos, lo cual para mí es absurdo. Además, bueno, absurdo al final puede quedar de lado, puede ser mi parecer, pero le hace mucho daño al sistema de justicia en materia de este delito. Ver correr un caso en el sistema de justicia de esta naturaleza va en contra de todo de una lucha eficaz contra esta criminalidad grave. Y nuevamente subrayo, de este tipo de casos está compuesto el bloque mayor de casos que conoce nuestro sistema de justicia. Entonces, esto no ha sido una buena decisión por parte de la Corte Suprema. Debió, según mi entender, debió declarar la inconstitucionalidad de esta cláusula, por supuesto, eso debió ser, pero en el peor de los casos, dar un criterio de gravedad, debió señalar: esta cláusula solamente se aplica para aquellos otros delitos no contemplados aquí, pero que son igual de graves. Eso debió ser su interpretación, y debió dar pautas de aquello que entiende por grave. Si no quería compartir aquello que una de sus salas había señalado, diciendo 4 años es un criterio adecuado, podía adoptar otros criterios, por supuesto criterios de complejidad del delito, criterios de repetición del delito, criterios en cuanto a la afectación económica que puede producir frente a una o siendo varias las víctimas del acto delictivo que se ha cometido, que va a constituirse como delito previo. Es decir, hay muchas formas de establecer de cuándo un delito es grave o no. Debió dar alguna de ellas, pero lo que no debió hacer es decir, cualquier delito puede ser delito fuente del delito de lavado de activos. Eso es claramente contraproducente con nuestra legislación y con nuestros propios compromisos internacionales en esta materia. Y respecto del punto 3, que es el punto con el cual quiero terminar esta exposición, llamando la atención sobre este punto tercero
del pronunciamiento de la Corte Suprema, debo decir lo siguiente. Se discutió el estándar probatorio adecuado aplicable a los delitos de lavado de activos. Dicho de otra manera, si se debía o no se debía probar el delito fuente en un proceso, o cuál era el nivel de prueba exigible en un proceso para condenar a una persona por el delito de lavado de activos. Entonces, siempre se ha señalado que en relación al delito fuente solamente debe darse o se debe acreditar solamente sobre la base de determinados indicios. Era una de las líneas de interpretación, y que por tanto no se debía existir una prueba acabada, no se debía lograr certeza en relación a este delito. Ese era un poco el cuestionamiento que se planteaba en este tipo de casos. De otro lado se señalaba, no puede ser eso. Se debe probar como cualquier otro delito, y el nivel de prueba debe ser el mismo nivel respecto de cualquier otro delito. Entonces, sobre esos temas no existían, según esa otra opinión, discusiones. Debía regir las garantías que rige cualquier proceso penal. El delito de lavado de activos no podía estar exento de los controles, de las garantías que establece la Constitución para este tipo de delitos. Lo cierto es que la Corte Suprema, al pronunciarse en esta sentencia plenaria casatoria, que se constituye en adelante como doctrina jurisprudencial, ha señalado que para condenar a una persona por el delito de lavado de activos se tiene que probar con grado de certeza, con el famoso criterio de más allá de toda duda razonable, que concurren cada uno de los elementos del tipo penal. Por ejemplo, se tendrá que probar más allá de toda duda razonable, se tiene que lograr la certeza en relación a afirmar de que los bienes que tiene determinada persona y que se presume son o provienen de la comisión de un delito, se tiene que probar que efectivamente provienen de la comisión de un delito, porque así se logrará la certeza más allá de toda duda razonable. Porque si no se logra eso, no se logra determinar en el proceso de que ese desbalance, esos 200.000 o 500.000 soles que te falta demostrar para demostrar que esta casa que tienes lo has construido o comprado con recursos legítimamente obtenidos, si es que no se demuestra que ese patrimonio que te falta proviene de un determinado delito, no se te podrá sancionar como autor del delito de lavado de activos. Lo que hace, y yo pienso que esto es bueno en la decisión de la Corte Suprema, es más, pienso que esto es el aporte más importante que trae consigo esta sentencia plenaria casatoria, pero además creo que contrario a lo que esperaba el Ministerio Público, porque hoy les pone mucho más claro, en blanco y negro, la obligación de que en todos sus casos, si es que quieren lograr una sentencia, deben probar, más allá de toda duda razonable, con certeza, de que aquel que están acusando como autor del delito de lavado de activos efectivamente lo es. Es decir, que ese dinero que tiene proviene de un determinado delito. Porque así, y solo así, se podrá acreditar que los bienes son de origen criminal. Porque si eso no es así, entonces solamente se tendrá la sospecha. Un caso que siempre se discutía, pero ¿qué pasa si una persona tiene una casa de 500.000 soles y al final no sabe demostrar que tiene? Es más, se hace un análisis contable, financiero, y no puede justificar en absoluto. Entonces, ¿de dónde lo tiene? Seguramente es un lavador. Y se exigía de que no se exija una prueba acabada de este origen delictivo para que se sancione a esta persona como autor del delito de lavado de activos. Esto es lo que exigían los fiscales de nuestro país. La Corte Suprema ha dicho que no, tiene que lograrse certeza. ¿Por qué? Porque si no se habilita eso, entonces se va a condenar sobre la base de la sospecha. Claro, pues, sé que yo no puedo justificar el patrimonio que tengo, no puedo justificar en absoluto. El fiscal cree que yo estoy vinculado a acciones criminales y que ese patrimonio que tengo proviene de actos delictivos.
Él cree, tiene la sospecha, pero no tiene la certeza. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer los jueces? ¿Qué van a hacer los jueces? ¿Van a condenarme sobre la base de la sospecha, como exige el fiscal? ¿O tiene el fiscal que probar que efectivamente esto, el patrimonio, proviene de alguna actividad criminal previa? Y lo que ha dicho la Corte Suprema con esta sentencia plenaria casatoria es que se debe probar, más allá de toda duda razonable, se tiene que alcanzar certeza en relación al origen criminal de los bienes. No bastan las conjeturas, no bastan en absoluto la sospecha. Es más, permítanme leer los dos párrafos literales de lo que señala la sentencia plenaria, con lo cual procedo a terminar mi alocución. Dice la Corte Suprema que a los efectos de una sentencia condenatoria, ninguno de estos elementos, como por ejemplo explica el Tribunal Supremo Español, se puede presumir, en el sentido de que se pueda escapar de esa certeza objetivable. No basta con una probabilidad o sospecha más o menos alta. 2, dice, no basta, al final de cuentas, limitarse a afirmar en el punto materia de examen la presunta realidad del origen del activo maculado bajo el argumento simple de negocios ilícitos, y que, por el contrario, este siempre debe ser probado con grado de certeza. Es lo que dice la Corte Suprema y con lo cual yo creo aporta muchísimo a este caso. Finalmente, hechas las sumas y restas, luego de este debate intenso, de un lado, el Ministerio Público exigiendo relajar estas garantías para posibilitar una actuación mayor, más eficaz, y de otro lado la Corte Suprema, que había establecido estándares elevados en relación a la aplicación racional de la ley, sale esta última sentencia plenaria casatoria que establece nuevos parámetros de cómo debe entenderse el delito de lavado de activos, es decir, la nueva doctrina jurisprudencial. Creo que hechas las sumas y restas fue bueno este debate, porque hoy sí quedó claro y quedó en blanco y negro que a cualquier ciudadano a quien se le impute el delito de lavado de activos no se le podrá condenar legítimamente si es que no se prueba que efectivamente los bienes o patrimonios que tiene provienen de la comisión de un crimen previo. Y pienso que eso es bueno y debemos estar contentos en relación a que se ha establecido un parámetro que va a permitir la seguridad jurídica en nuestro país. Gracias, esto de mi parte.